10 cosas que Netflix esconde sobre Pablo Escobar. Netflix fue fundada en 1997, solo 4 años después de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y desde entonces ha tenido una buena cantidad de fama, éxitos y controversia. Mientras que lo mismo puede decirse de Escobar, quien a menudo atrajo fama, éxitos y controversia en un solo acto. No es de extrañar que cuando los dos chocaron en 2015 con el lanzamiento de Narcos, se produjera la fama y la controversia. Naturalmente, Netflix ha sido elogiado por su exhaustiva investigación, así como por la escritura artística y la dirección del cineasta brasileño José Padilla, que le dieron a la historia un efecto rico y dramático. Sin embargo, en una historia tan política como esta, no podía haber tal cosa como la perfección, y el diablo a veces puede encontrarse en los detalles. Entrometerse con eso ahora, esconderse, puede ser una palabra fuerte. Aún así, el video busca exponer otros aspectos de la historia que quizá no conocías. Aspectos como el detrás de cámaras, verdades sobredramatizadas, los carteles, el lado sobreviviente de Escobar en la historia y más. ¿Estás emocionado? Entonces asegúrate de ver el video hasta el final. Aquí empezamos. Número 10. La postura pro drogas de Wagner Moura. Wagner interpretó a Pablo Escobar a la perfección en Narcos. El actor brasileño fue elogiado por el papel y se ha asociado tanto con Escobar que sus imágenes aparecen cuando se busca el nombre del narcotraficante en Google. Sin embargo, comparten mucho más. Una pregunta muy compleja, porque sí, absolutamente una persona mala, malvada, pero al mismo tiempo era un ser humano, una persona. Moura cree que las drogas como la cocaína deberían legalizarse y después de vivir con Escobar lo cree aún más. Esto se debe a que en un mundo donde la cocaína fuera legal, Pablo Emilio Escobar Gaviria habría sido reconocido principalmente como un astuto hombre de negocios que se hizo rico de la nada y retribuyó a los pobres. La mayoría de esos asesinatos ordenados comenzaron con el cierre de funcionarios que querían encerrarlo o extraditarlo, pero en su opinión, ¿debería legalizarse la cocaína? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Número 9. La opinión de la familia. Por supuesto que tenías que esperar esto y es importante porque tienes que preguntarte cuánto de la historia y cuánto de la interacción de Pablo con su familia fue precisa y cómo se sintieron los Escobar al respecto. Para responder su pregunta, el hermano de Pablo estaba enfurecido por el programa y si ves el programa probablemente te estás preguntando ¿dónde estaba el hermano de Escobar todo el tiempo? El hermano de Pablo Escobar es Roberto Escobar. También fue el contador del cártel hasta su arresto tras la muerte de Pablo. Créanos cuando decimos que cuando el programa mostraba a otro contador llamado Barba Negra siendo arrestado y luego delatando al cártel a los funcionarios, Roberto estaba furioso. ¿Y por qué no? La escena cambió por completo. Número 8. La influencia de Carlos Lader. Carlos Lader era hijo de Klaus Wilhelm Lader, un alemán que se mudó a Colombia. Cambió su nombre a Guillermo Lader y se casó con Elena Rivas, una colombiana. Más tarde, Carlos se mudó a Estados Unidos con su madre después de que sus padres se divorciaran y eventualmente terminó en prisión, donde conoció a un compañero de prisión llamado George Young. Ambos planearían cómo revolucionar el tráfico de cocaína y comenzarían a transportar drogas a Estados Unidos usando avionetas. Lader ya había iniciado el negocio antes de conocer a Pablo Escobar e incluso fue fundamental para que Escobar se hiciera tan rico como lo fue. Lader se convertiría en multimillonario e incluso se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia en 2 ocasiones, una de las cuales se fue un plan de fuga. A diferencia del programa donde Lader era solo un imbécil al que decía que se callaran en las reuniones y se revelaba a sí mismo como la Radio Nacional de forma regular, la descripción de su historia y su caída en desgracia estaba lejos de ser completa. ¿Cómo pudo haber cerrado una mafia tan peligrosa? Eso no era cierto. Número 7. Secretos de la Catedral. El programa muestra la prisión de 5 estrellas de Escobar como lujosa, como muchas de las cosas de Pablo, pero no lo revela todo. ¿Recuerda las grabaciones de las que se habla en la película? Más aún, el contenido de Escobar estaba oculto en la catedral. En la película, Escobar deja un gran libro lleno de fotografías. Sin embargo, en el libro de El agente Murphy y Peña Manhunters, How We Brought Down Pablo Escobar, explican que descubrieron un bote de película de la basura en una oficina contigua. Cuando se reveló la película, descubrieron fotos de Escobar y las usaron para crear carteles de Se Busca. Peña también afirma que tenían todos los carteles de búsqueda emitidos en su contra en Colombia y casi todos los artículos publicados sobre él en sus archivos. También seguían recibiendo cartas amenazantes de sus adversarios. Escobar estaba meticulosamente organizado, lo que era evidente en los baños de la catedral, que Peña describe como extrañamente brillantes con paredes de 3 pulgadas. Sin embargo, quizá los descubrimientos más impactantes fueron de las cartas de las madres que ofrecían a sus hijas a Pablo Escobar para tener sexo, el encaje, los negligés, varios vibradores y juguetes sexuales cuidadosamente dispuestos en el armario. Sin embargo, un aspecto intrigante de su libro es el hecho de que Peña durmió en la cama de Escobar.
Recuerda que no podía dormir en su cama dando vueltas y vueltas toda la noche. Número 6. Esa gonorrea que se transó por $1.500.000, que es el que maneja esos operativos, esa gonorrea, cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ok. Ojalá me estuviera oyendo esa gonorrea, hijueputa, para que diga la matada que le voy a pegar. Mándeme le decir a esa gonorrea de Coronel Martínez, que así se llama ese marica. Decirle a ese marica que no se la... El programa fue tan detallado debido a algunas grabaciones. Pablo Escobar creía en mantener registros de los eventos, incluyendo videos de eventos de sus haciendas. Con esto pudieron crear un modelo bastante preciso de las conversaciones, la moda y las actividades diarias de Escobar y las personas que lo rodeaban. Sin embargo, mientras rodaban la película, Escobar estaba sentado su mayor parte meditabundo y mirando al vacío, contemplando cómo hacer el próximo gran movimiento de sus guerras con el gobierno. La verdad es un poco diferente, ya que Escobar contribuyó significativamente a la producción del programa. El cartel de Medellín era fanático de los medios de comunicación, como lo demuestra la inclusión de algunas de sus grabaciones en el programa que muestran las actividades dentro de sus haciendas. A Pablo le hubiera encantado Twitter, sobre todo porque estaba dispuesto a comprar o secuestrar a reporteros para contar su historia. Número 5. El plan original del narco. Según la historia, Netflix tenía la intención de que la historia fuera un largometraje en lugar de un programa de televisión. Sin embargo, cuando comenzaron a reunir pruebas e investigar El Rey de la Cocaína, se dieron cuenta de que una sola película no sería suficiente. En cambio, descubrieron varias historias sobre los orígenes de su riqueza, comenzando con un hombre llamado Cucaracha, conocido como Mateo Moreno, y su vida antes del contrabando, incluido el robo de lápidas. Todo esto combinado con la información de experiencias personales que trajeron a la mesa los agentes de la DEA, Steve Murphy y Avi Arrapeña, demostraron a los productores que no sabían nada sobre Escobar. Así nació Narcos. Bernardo Aparicio García, quien creció en Escobar y en los alrededores de Colombia, escribe para Vox y elogia la minuciosidad del programa. Sitúa, entre otras cosas, la representación precisa de la diversidad étnica en los detalles más pequeños, como las fachadas en miniatura de las casas coloniales de los pueblos que cuelgan en las paredes de la casa de la madre de Pablo. Número 4. La relación de Pablo con su familia. Dado que la familia del hombre no fue consultada a pesar de su importancia para la historia, es natural que las interacciones de Pablo fueran imaginativas, lo cual es una forma arriesgada de contar una historia, especialmente si tienes nociones preconcebidas. Quizá ninguna otra relación fue tan incomprendida como la de Pablo con su hijo Juan Pablo, ahora conocido como Sebastián Marroquín. Sebastián ahora está libre del negocio del narcotráfico y habla con frecuencia de sus experiencias como el hijo del narcotraficante más poderoso en varias entrevistas. En estas entrevistas explica cuánto lo amaba y al mismo tiempo explica el panorama de las consecuencias de las actividades violentas de su padre. Bueno, aprendió tanto sobre la violencia que se convirtió en un hombre de paz. Ya sabes, dijo una vez. Sebastián afirma que su padre le enseñó sobre las drogas, siendo la marihuana la favorita de Pablo. Debe consultar con él si alguna vez decide experimentar con drogas. Tal vez fue la educación o la memoria de un familiar que había sufrido los efectos del abuso de drogas, pero Sebastián nunca se ha sentido obligado a consumir drogas. Sin embargo, la entrevista de Sebastián contiene un detalle importante. Él y su madre le rogaron a don Pablo que detuviera sus incursiones en Colombia, particularmente después del bombardeo que dejó a su hermana Manuela permanentemente sorda de un oído. Sus súplicas, por supuesto, cayeron en oídos sordos y Juan Pablo lo atribuye a la naturaleza de su padre como un mal perdedor. Dio ejemplos de cómo engañaba incluso a sus hijos cuando jugaban juegos como el Monopoly solo para ganar. En la serie, Juan Pablo es retratado como un joven ingenuo, incluso cuando Pablo lo llama minutos antes de su muerte. Sin embargo, en la vida real, Juan Pablo ya tenía 16 años cuando murió su padre y tiene un relato de la muerte de don Pablo radicalmente diferente al que aparece en la serie y pronto llegaremos a él. Número 3. M-19, la verdadera naturaleza. La mayoría de los expertos no están de acuerdo con este aspecto de Narcos. El M-19 fue uno de los grupos guerrilleros más grandes de Colombia. El nacionalismo de izquierda, el bolivarismo, el socialismo revolucionario y la coteoría inspirada en el revolucionario marxista Che Guevara fueron algunas de sus ideologías. El M-19 es retratado en la serie como un grupo de idealistas ingenuos que no sabían nada sobre la guerra de guerrillas y estaban dirigidos por un ex profesor universitario que tampoco sabía nada sobre la guerra de guerrillas. Todo eso era falso. Esa era una dramática tergiversación de los hechos, amigos. El M-19 tenía una de las presencias más temidas de Colombia, Leonardo Aparicio García, quien detalló cómo su tía había escapado por poco del ataque del Palacio de Justicia, resume la historia diciendo que su familia y Cali no solo estuvieron peligrosamente cerca de la muerte a mano de ellos, sino que eran realmente poderosos y sabían cómo infundir miedo. Además, Iván Marino Ospina, Iván el Terrible, era un experimentado líder guerrillero a diferencia de su interpretación como Iván Torres en la serie.
Antes de convertirse en el líder de M-19, Iván Marino Ospina ya había combatido en Venezuela. Fue arrastrado y torturado hasta el punto de casi suicidarse para escapar 6 meses después, mientras se disfrazaba de mayor del ejército. Lo llamaron Iván el Terrible porque se cree poco probable que Iván fuera asesinado por Pablo. Algunos incluso especulan que no le dio Escobar la famosa espada de Bolívar. El ver el programa tienes una impresión de que Pablo Escobar fuera uno de los hombres más aterradores que jamás hayan caminado sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, el agente Steve Murphy, hablando en Lituania para conferencias de inicio de sesión, explica cómo, antes de Escobar, las fuerzas de orden no estaban familiarizadas con narcoterrorismo. El narcoterrorismo es el uso de la violencia para persuadir a los gobiernos de que se opongan a las leyes sobre estupefacientes. Murphy afirma que Pablo Escobar fue el primer narcoterrorista y sus actividades terroristas están bien documentadas en el programa. Sin embargo, también se demuestra que Escobar no tuvo problemas para hacer su pedido. A excepción de los casos innegables como los asesinatos de Moncada y Galeano, el trato de Pablo con la gente parece ser poco benigno, nunca resulta en nada mortal. En su espacio personal, Pablo se muestra principalmente como un hombre problemático con una relación romántica con su esposa e hijos. Don Pablo era un narcotraficante hasta la médula, según relatos de primera mano de informantes. Pablo perforaba las rótulas de sus enemigos si se le daba la gana. Otro hecho tácito en el trato de Pablo da a las mulas. En la película, Pablo usa mulas humanas y siempre les paga. En realidad, Pablo cosía cocaína a las mascotas que viajaban a Miami y ocasionalmente se mataban mulas para evitar gastar dinero. Esto del séptimo hombre más rico del mundo fue un informe de los agentes Murphy y Peña en una de las fiestas de Pablo. Otro camarero fue sorprendido robando cubiertos, según el informante. Cuando Pablo se enteró de esto, decidió pegar con cinta adhesiva las manos de la persona y arrojarlas a la piscina hecha por Paez o Robin Hood, donde se ahogaron como entretenimiento para los invitados a la fiesta. Otro caso conocido es que Escobar asesinó a todos y cada uno de los arquitectos que trabajaron en cualquiera de sus cientos de casas. Escobar mató a estos arquitectos, todos italianos, porque no quería que nadie supiera los secretos de cada finca. En el caso de los amigos de la infancia, Moncada y Galeano, se dice que Escobar envió los dedos de los hombres a sus familiares. Según Bernardo Aparicio García, la serie pasa por alto en gran medida su crueldad gratuita, lo que hace que uno se pregunte sobre el verdadero alcance de su crueldad no retratada en Narcos. Número 1. Suicidio de Pablo Escobar. Si sabes algo sobre la historia de Pablo Escobar, suicidio debe de ser una palabra extraña asociada a su muerte, pero presta atención y veremos a dónde nos lleva esto. ¡Sargento Sarmiento! ¡Le acaba de disparar a Pablo Escobar! ¡Está vivo! All that time hunting him. And just like that, I'm looking down at Pablo fucking Escobar. El suicidio de Pablo Escobar es una afirmación hecha por familiares cercanos como hermanos y, lo más importante, su hijo Juan Pablo. Juan Pablo fue el último mecenas personal con que él habló antes de morir. Y presenta su caso convincente de por qué cree que su padre se suicidó. Consideremos sus argumentos. Juan Pablo asegura que su padre siempre le dijo que el teléfono era la muerte. Don Pablo sabía muy bien que la DEA, la CIA y Center Spike y los oficiales de policía estaban monitoreando las ondas radiales para triangular la ubicación de los miembros del cártel. Sin embargo, Pablo Escobar pasó muy poco tiempo en el teléfono e instruyó a su hijo para que evitara usarlo a toda costa. El segundo punto es que la familia de Escobar se le había negado recientemente la entrada a Alemania y se vio obligada a alojarse en un hotel colombiano propiedad de las Fuerzas Armadas. Esto implica que la familia de Escobar nunca estuvo segura donde quiera que fuera y que las líneas telefónicas del hotel fueron casi con certeza intervenidas. Pablo debió estar al tanto de estos hechos. El tercer punto es que Pablo le había enseñado a su hijo a suicidarse en caso de que fueran aprendidos. Juan Pablo afirma que su padre le aconsejó que se disparara en el oído derecho en lugar de la boca para evitar la tortura y morir rápidamente. Los hermanos de Pablo confirmaron que Pablo había declarado que prefería suicidarse antes que ser asesinado por las personas que los perseguían porque la muerte no sería agradable. Con estos hechos en mente revivimos los últimos momentos de Pablo. El coronel Martínez y su hijo, el teniente Martínez, estaban usando el equipo de búsqueda direccional para tratar de encontrar cualquier señal telefónica. Al tiempo, Pablo Escobar estaba por teléfono con su hijo, Juan Pablo, para hablar de una entrevista que Juan Pablo ya conocía. Juan Pablo afirma que su padre lo llamó 7 veces. Mientras intentaba cortar la llamada cada vez, recuerda haberse quejado con su padre de que esto era peligroso porque lo más probable es que su teléfono estuviera intervenido y él estaba al tanto del tema discutido. Juan Pablo se da cuenta de que su padre estaba tratando de salvarlos de los interrogatorios entregándose mientras él hablaba por teléfono. El teniente Martínez sostenía una antena en el vehículo cuando se percató del rey de la cocaína. Mirando hacia atrás, irrumpieron en la casa después de que la policía hubiera reunido suficiente fuerza y solo entonces Pablo cortó la llamada y dijo: «Algo extraño pasa aquí. Te llamo».
Su guardaespaldas Limón es asesinado y a Pablo le dispararon en el tejado. Una bala se descubrió en la herida en la cabeza de Pablo Escobar varias veces antes de que su cuerpo se cayera. En la inspección, adivina dónde estaba eso. En la oreja derecha, extrañamente estaba descubierto y asesinado exactamente un día después de su cumpleaños. Fue casi como si alguien quería tener la última cena, la última risa. ¿Qué piensas de estas 10 cosas que Netflix estaba ocultando sobre Pablo Escobar? ¿Has aprendido algunos nuevos hechos ocultos? Déjanos saber a continuación y no olvides suscribirte para ver más videos como este.